dirigentes sindicales, también con líderes que se sientan agradecidos por su decisión de haberlos excarcelado, por ejemplo, o de haberlos ayudado. Y sobre esos temas y otros de la coyuntura nacional, vamos a conversar en estos momentos con el líder político Francisco Díaz-Canseco, quien lo tenemos en la comunicación vía Zoom para esta ocasión. Señor Díaz-Canseco, ¿qué tal? Bueno, explica, porque aquí hay el mismo razonamiento político que tú acabas de señalar, que Pedro Castillo, acorralado con 6 investigaciones por los delitos que ha cometido, está buscando aliados. ¿Y qué mejor aliado que soltar a Antauro Mala, cuya primera declaración al dejar el penal es que se ratifica en lo que hizo en el Andahuaylazo, que es la razón por la cual tiene 19 años en la cárcel? Y sobre eso yo quisiera decirte un par de cosas previas, Pedro. Cuando ocurrió el Andahuaylazo, a pedido de mi amiga, ya fallecida, doña Elena Tazo de Humala, la madre de Antauro, yo fui a casa de los Humala y convoqué a 2 medios de comunicación porque el temor que tenían tanto ella como Isaac Humala era que la policía fuera a ejecutarlo a Antauro, que ya había sido capturado. Mediante violación del derecho y los derechos humanos, aun cuando mi opinión era que Antauro merecía una pena de cadena perpetua, lo cual vuelvo a reiterar. Y creo que tengo la base moral para decirlo, porque en cierta medida contribuí a salvarle la vida en esa oportunidad. Y yo creo que los principios tienen que estar siempre por encima de las posiciones políticas. Y por cierto, yo he discrepado totalmente con las posiciones políticas de Antauro, de Ollanta Humala y de su señor padre y de su señora esposa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Es ilegal porque el Consejo Penitenciario que lo ha soltado no tiene capacidad legal para hacerlo. Esto tiene que resolverlo de acuerdo al Código de Ejecución Penal el juez, previa audiencia, y con eso no se ha cumplido. Otra norma establece que la redención se puede aplicar solamente una vez que el delincuente redimido pague la reparación civil, que en el caso de Humala es de 1.283.000 soles, y no ha pagado un centavo, prefiero por la mitad. ¿No es cierto? Ahí tienes un segundo elemento de juicio muy importante. El tercer elemento de juicio se aplica a la ley 28760, que para efectos de Humala está derogada por la 30077, que establece que en el caso de una organización criminal que procede a un secuestro, no se aplica la retención de la pena. Entonces, acá hay una serie de normas legales que no se han aplicado con gran sanfazón, como ocurre con este gobierno mafioso. Lo han soltado porque quieren utilizarlo. Y finalmente hay un hecho que yo quiero ponderar y que va más allá de los argumentos legales que estoy presentando. El delito de rebelión, que es el delito central que ha cometido Humala, tiene una pena de 10 a 20 años, de acuerdo al artículo 346 del Código Penal. Le aplicaron el de homicidio calificado porque ese tiene de 25 a 35 años y solamente le pusieron 25, y luego la Corte Suprema resolvió en el 2011 reducirle la pena de 25 a 19 años porque consideró que no se trataba de homicidio calificado, sino de homicidio simple. Pero el delito central, no por la cantidad de años, sino por el origen de todo lo que ocurrió, es el de rebelión. Y entonces, la pregunta central es, ¿se ha redimido desde el punto de vista de ese delito de Antauro Humala? conocimiento de la gente y sobre todo para nuevas generaciones que entiendo que hay muchos que están con la expectativa de Antauro Humala, aquellos que van a cumplir 18 años y no saben lo que pasó en esos tiempos, o aquellos que tienen 20 años y se mostraban respaldándolo también el día de ayer. Eh, Antauro Humala exactamente por qué fue sentenciado, porque exactamente hay un debate en la que menciona también usted. Si esta persona ha sido sentenciada por secuestro, no tendría que aplicársele la norma y no tendría que dársele este beneficio de la redención de pena.
que hay varios delitos que conducen a la sentencia. Delito de rebelión tiene de 10 a 20 años. Delito de secuestro, delito de homicidio calificado, luego cambiado por la Suprema a homicidio simple, que es el que más años tenía. Y luego, las leyes que regulan estos delitos han sido modificadas en lo que atañe al secuestro, que en el caso de una organización criminal, y la definición está dada en el código y atañe a lo que presidía o encabezaba o dirigía un mal en ese momento, no tienen el derecho de la redención. A eso se reduce el tema. Pero le Entonces, aplican una ley derogada. entonces, perdón, señor Díaz Canseco, pero ¿dónde quedaría el conocimiento jurídico del ministro de Justicia, Félix Chero, que aseveró? Lo resumo en una sola frase de todo lo que dijo. No hay nada que hacer. Se cumple la norma porque se cumple. Es lo que dijo el ministro de Justicia, Félix Chero. Bueno, más allá de todo lo que yo le acabo de describir, también se puede plantear un amparo constitucional. O sea, hay mucho por hacer. Lo que pasa es que estos dictadorzuelos que acompañan al ignorante Pedro Castillo son tan ignorantes como él. Y Chero lo que quiere es aplicar algo que es conocido en la política en el Perú, o sea, la estrategia del hecho consumado. Aquí no hay nada que hacer, terminado, salió, lo sacaron al día siguiente, listo. Pues no es así, no es así. Recuerde usted que cuando le dieron el indulto a Kuczynski, la caviarada se encargó de tumbarse, o le dieron a Fujimori, cuando Fujimori recibió el indulto de Kuczynski, se encargaron de dejarlo adentro, y ahí sigue. Entonces, hay mucho por hacer, pero fundamentalmente, Pedro, el hecho aquí es el siguiente. En el tema del delito de rebelión, que es el delito central que él ha protagonizado, él ha reiterado que está listo para encabezar una nueva rebelión, lo cual es un delito en el Perú. Nosotros, los demócratas, que estamos en contra de Pedro Castillo, a mí me gustaría, te digo la verdad, tomar un fusil y salir a la calle y rebelarme contra este gobierno corrupto, mafioso, ignorante, pero respetuoso del orden constitucional. Estoy haciendo campaña en las calles, en las plazas, en los medios de comunicación, para que el Congreso asuma su responsabilidad y lo saque a este sujeto. Pero este señor Humala, no, ha matado a 4 policías y ha reiterado que no se arrepiente de lo que ha hecho. Y acaba de señalar que está dispuesto a hacer otro navajazo. Entonces, acá no hay una redención de la pena. Redención de la pena es porque él se redime a Claro, través del estudio, del trabajo, y además se redime psicológicamente. así Hay es. hay un informe psicológico que es indispensable para efectos de aplicar la noble de redención en el caso de secuestro, no lo conocemos. Pero aplicando una frase popular, ¿el tiro podría salirle por la culata al presidente Pedro Castillo? Con lo que dijo ayer también Antauro Humala, diciendo que también él comparte en parte de lo que mencionan que se vayan todos. Bueno, le puede salir por la culata, definitivamente, pero lo que está tratando de hacer Castillo es agitar la calle. Y claro, si la calle se le pone brava con Humala, efectivamente, como tú estás diciendo, acá hay un tiro por la culata. Pero lo malo es que este tiro por la culata está perjudicando a todo el país. No queremos más violencia, no queremos más antauros. El país no quiere eso. Yo estoy seguro que lo que él puede encabezar ahora es una minoría actuante, pero una minoría violentista que ya ha matado gente y que cree que la forma de llegar al poder en el mejor estilo del marxismo es que la violencia es la parte de la historia. Ujú. Entonces, frente a eso nos enfrentamos. Y yo vuelvo a reiterar, si el delito de rebelión es el delito original que genera el secuestro, el homicidio y todo lo demás, ¿se ha reivindicado? ¿Se ha redimido en cuanto al delito de rebelión? No se ha redimido. El Lo acaba de declarar significado, la salida claro, penal. como usted menciona, el significado de redención de penas no se aplica desde el momento que él sale de la cárcel y ratifica todas sus atrocidades perpetradas en la Nahuaylazo, en la que ratifica que volvería a hacerlo una vez más porque el tiempo le ha dado la razón. Redención no existe en la figura, en el diccionario o en la psicología, la psiquis de Antauro Humala. Sin embargo, señor Díaz Canseco, a ver, veamos al Perú como el que está en el centro de todo esto, más allá de las diferencias políticas o coincidencias. ¿En qué podría terminar el país
si es que se consuma una alianza política Antauro, Humala, Pedro Castillo, entendiendo las bases etnocaceristas que tiene Antauro Humala. ¿Cuánto le queda a Humala de bases? No te olvides que los rojos son generalmente minorías actuantes. Yo te pongo un ejemplo. Hace muchos años yo hice un estudio de por qué los comunistas ganaban las elecciones internas en la Universidad Nacional de San Marcos y descubrí que del 100% de los alumnos, solamente 30% participaban en las elecciones y los rojos ganaban con el 15, el 16%. Era una minoría actuante. Siempre lo han sido. Claro, salen 100 a la calle armados y disfrazados de reservistas y lo demás, y hacen ruido, matan dos policías, y entonces eh, es una fuerza política. Pues yo creo que lo que tenemos que hacer los demócratas es salir a enfrentarlos en la calle. Y yo Con estoy armas, dispuesto a hacerlo. con armas no creo, no Sin debe ser. armas, con las armas como nos enseñó el Mahatma Gandhi, el padre del pacifismo, con las armas de la paz. Sales a protestar y sales a poner el pecho, pero que sepa esta gente que no nos van a avasallar con el cuento que ellos representan una mayoría, cuando, repito, son una minoría actuante, violentista que ha matado gente. Las irresponsables decisiones del Y hay presidente otra Pedro cosa que Castillo, quería, perdón, ajá, señalarte. En el caso del secuestro, el secuestro agravado se califica cuando se mata a un funcionario público, cuando se secuestra a un funcionario público. Y aquí tienes un caso de secuestro de funcionarios públicos que son los policías, por lo cual le han debido aplicar Humala 30 años y no se los aplicaron. Y en el caso del homicidio calificado también habría un agravante y se lo bajaron a simple. Y no olvidemos que esto se hizo 20 días después de que Ollanta Humala asumiera el poder. así es. Ahora, para terminar, señor Descanseco, por favor, el tiempo nos ha ganado. Yo le quería preguntar si es que no quiero sonar a fatalista, pero sí creo que corresponde comenzar a medir los diferentes escenarios que le podría venirse para nuestro país. ¿Podríamos terminar una especie de grupo paramilitar como pasa en Venezuela, como pasa en Nicaragua, en esas naciones donde la dictadura está enquistada y los derechos humanos, la libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de prensa se encuentra completamente erradicada? Por supuesto que sí. El gobierno de Castillo es una banda comunista y corrupta. Esas son las características y además ignorante. Chelo es un ignorante con todo lo que ha dicho sobre la salida de Humala y por supuesto esto ha estado coordinado. ¿Tú crees que el Consejo Penitenciario se ha atrevido a tomar semejante medida sin consultar con Chelo y con todos los demás? Se están lavando las manos, se han estirado la pelota para que sus perros de presa se encarguen de soltarlo a Humala y convertirlo en un perro de presa del gobierno. Y Humala sí es capaz de organizar un grupo paramilitar si consigue las armas y todo lo demás. Y lo acaba de decir, acaba de reiterar a la salida del penal que él ratifique el andahuaylazo. Eso es lo que ha hecho este gobierno. Una raya más al tigre de un gobierno que debería ser ya defenestrado por el Congreso de una vez por todas, porque realmente es indignante lo que está ocurriendo. Y la libertad de Humala, eh, conversando el otro día con un amigo periodista, me decía, bueno, pero él tiene el derecho, claro, yo puedo decirlo con plataforma moral para hacerlo porque yo defendí el derecho de Humala a la vida en su momento, como creo que ahora la sociedad peruana con las armas de la ley en la mano, tiene que defender su derecho a la supervivencia frente a un personaje que acaba de reiterar que va a seguir con su política violentista, matando policías y ratificando su andaboilazo. Frente a eso, la ley señala claramente que el juez es quien ha debido soltarlo y acá no ha intervenido el juez, que se ha debido hacer una evaluación psicológica que no se ha hecho hasta donde sepamos, que tiene que pagar la reparación civil para que lo puedan soltar y no la ha pagado. Y finalmente, solamente se ha evaluado el tema del secuestro porque es el delito principal. No, el delito principal, aunque tenga menos pena, lo cual tiene que reformarse en el artículo 346 del Código Penal, es el de rebelión. Y respecto a ese delito, no hay ningún tipo de propósito de enmienda, ningún tipo de redención. No puede salir a la calle, es un peligro para el país. Bien, señor Descanseco, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen domingo. Muy agradecido también. Buen domingo.
Bien, muchísimas gracias. Vamos a la pausa, vamos a regresar con más aquí en Política y Poder por la señal de Vez Cable Televisión. Volvemos.